Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a esta emisión del miércoles 27 de mayo de este 2026. Quiero iniciar mandándole un fuerte abrazo a las madres bolivianas. El día de hoy, allá en mi país, celebran el Día de las Madres en conmemoración a la batalla de las heroínas de la Coronilla. A cualquier madre en cualquier parte del mundo le hago llegar un fuerte abrazo y siempre bendiciones. En cuanto a los temas que nos competen, los informativos, por supuesto, tenemos que hablar sobre este conflicto que todavía no se ha terminado. Y que parece que al final otra vez tenemos que decirles tristemente que tuvimos la razón. Hay un Estado Islámico iraní que se muestra no solamente soberbia, altanera y desafiante. Y cuando decimos, se los dijimos o teníamos razón o pues creíamos que lo que decíamos hace más de un mes, pues era cierto. Esta gente lo único que estaba haciendo era tratar de hacer tiempo mientras reconstruían o nuevamente armaban su arquitectura dictatorial. Porque hoy estamos viendo que no solamente hay ataques de los cuales el mismo CENTCOM, la central el Comando Central de los Estados Unidos, dice que tuvo que responder en medio de una legítima defensa. ¿Qué nos quieren decir con eso? Es que están atacando a los estadounidenses allá en Medio Oriente. Eso quiere decir que más allá de lo que se nos diga, que se ha destruido 11,000, 12,000, quién sabe cuántos puntos estratégicos militares, al final del día, pues estos, no sé si decir ya que son lobos solitarios o es que lo están haciendo en nombre de la milicia, no sé si lo hacen en nombre de la misma nación, no lo sé. Porque al final del día también la información que llega aquí a este lado del Atlántico es muy sesgada. De por sí, lo vengo diciendo hace casi un mes. Es como si de repente alguien hubiera bajado el switch y dijo, nosotros no vamos a informar nada más de lo que está pasando allá en el Golfo Pérsico. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas, simplemente no le vamos a dar más cobertura. Y yo entiendo que esto en un plan político pues les puede ser estratégico porque mientras el estadounidense no sepa de lo que está pasando del otro lado, la perspectiva tampoco cambia. Porque no nos olvidemos que cuando hablamos de la bolsa de valores también es un reflejo de la especulación. ¿Qué quiere decir? Que mucha de esta especulación es solamente la forma en cómo se está viendo la guerra y en base a la percepción es que se van haciendo cambios o por lo menos van habiendo bajas o subidas. Y no solamente a Estados Unidos, sino también a Israel, pues le conviene que la gente no lo sepa porque su percepción pues se va manteniendo ahí en una especie de status quo, se va manteniendo en una tensa calma, no invierten más, pero tampoco es que hacen inversiones arriesgadas. El tema más grave, por lo menos es lo que yo entiendo, es que Irán no va a llegar a un acuerdo. Desde mi punto de vista, y como lo vengo diciendo, están ganando tiempo. Al final del día, lo único que se va a tener es una Irán otra vez desafiante, que de alguna manera va a encontrar cómo sacar su petróleo por otros sectores, va a otra vez financiar. Yo imagino que esta, no sé si alcanzará a ser una guerra global, pero por lo menos para lo que ellos llaman su venganza, pues van a tener el suficiente dinero para poder hacer ataques, aunque sea uno por día. No necesitan más un ataque, o sea, una guerra de desgaste.
Fíjense la guerra de Rusia con Ucrania. Yo sé que los escenarios son totalmente distintos, sé que la infraestructura es totalmente distinta y tal vez hasta la comparación puede no ser acertada. Pero fíjense, ¿cuántos años lleva esta guerra? No estamos hablando de esos analistas, expertólogos, que al ver el poderío no solo militar, sino nuclear de Rusia, dijeron, pues esto se acaba en 2-3 meses. ¿Cuántos años ya llevamos de eso? Claro, ahora Rusia está intensificando sus ataques, incluso ya le ha advertido a Estados Unidos que tiene que retirar a su personal de la embajada en Kiev. Porque los ataques que van a tener esta semana, pues seguramente van a ser ataques fulminantes. Pero, a lo que voy en la comparación, nosotros estamos viendo un escenario donde no necesariamente las cosas son como nos lo vienen pintando desde el principio. Mi crítica fue totalmente justificada cuando yo decía que había un exceso de triunfalismo innecesario. No nos queda la menor duda de que el ejército de los Estados Unidos tenga tremendo poder como para poder destruir todo lo que dijeron que destruyeron. Pero subestimar que del otro lado existe un pueblo adoctrinado, radicalizado, capaz de inmolarse por lo que es su tradición, su cultura, su fe, ignorar todo esto, pues nos parece que era equivocado. Por eso el exceso de aire triunfalista, eso también era dañino. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Porque ya no solamente quiere, o por lo menos ya no solamente tiene que ver con lo que el estadounidense, el occidental en general, tiene una percepción sobre este conflicto armado. Sino que ahora, recién, imagínense, febrero tenemos marzo, abril, mayo. Ya vamos a terminar mayo. Con mañana ya estaríamos hablando de 3 meses de esta guerra, ¿verdad? ¿Cuál es la percepción en cuanto a la parte económica, que es la que al final termina decidiendo elecciones? Pues es la capacidad disminuida del poder adquisitivo de su dólar. Es la poca capacidad de ahorro que tiene el sueldo, el cheque que le dan a estas personas. Y la perspectiva de que lamentablemente esto no va a terminar o no va para bien. A eso le tendrás que sumar que los índices de inflación pues han subido. Hay números los cuales simplemente no se puede ocultar y mucho menos detrás de un fanatismo. El presidente ha reunido ahora a la mayoría de su gabinete porque entiende que hay cosas que tienen que arreglar. No solamente es el tema, aunque sea central, de lo que está pasando allá en el Golfo Pérsico, pues habrá que trabajar de cara a las elecciones de medio término. Estamos en mayo, ya nos queda solamente junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 5 meses. 5 meses que, créanme, van a pasar muy rápido. Y la reunión que está teniendo el presidente Donald Trump en este momento, por lo menos entendemos, va a tener que fijar nuevas estrategias para ver cómo cambiamos la percepción de los estadounidenses. Una percepción que en este momento debería ser lo más álgido posible, porque estamos cerca de la conmemoración de 250 años de libertad de este país, que se había prometido que se iban a tener grandes cosas, que no dudo que se han logrado restituir, por ejemplo, de aquello que se estaba yendo a la debacle en cuanto al orgullo americano, el sentirse orgulloso de ser estadounidense, se ha ido revirtiendo. Sin embargo, hay mucho trabajo que hacer todavía. Hay mucho trabajo que hacer todavía. Y ese trabajo, para que el presidente continúe en la forma en la que lo ha venido haciendo, pues tendrá que tener también el respaldo y apoyo político. No me queda duda que el presidente Donald Trump tiene todavía mucha influencia en las elecciones. Lo ha demostrado en las últimas semanas. Candidato que apoya, pues candidato que sale. Pero ahora, ¿cómo hacemos que esa percepción se mantenga de aquí hasta noviembre, que van a ser las elecciones de medio término? Porque el desgaste político, créanme, el desgaste político es natural, es normal. Pero si la inflación no deja de subir,
si este conflicto, ahora mismo le voy a empezar a hablar sobre los datos y las cifras de cuánto está el barril de petróleo, lo que está influyendo en la canasta básica, lo que está influyendo en los altos precios de la gasolina y el diésel. Entonces, la perspectiva, ¿cómo cambiamos la perspectiva del estadounidense? Tan cerca como el 4 de julio, hay un mes en los cuales esta administración tiene, por lo menos, para poder afianzar otra vez el orgullo de esta gran nación, para fortalecer el mensaje, para que todas esas corrientes izquierdistas que vienen años trabajando desde la administración Obama, incluso yo diría desde la administración Clinton, de hacernos ver aquí adentro como una nación mala, opresora, racista, de esclavos. Y todo esto lo trajo esta basura ideológica que presentó Barack Hussein Obama, donde se nos ha metido, por lo menos a los más jóvenes en las universidades y también parte de las escuelas, que tiene que haber un resentimiento, una condena a esta nación por sus acciones del pasado. Yo no digo que todas las cosas que se hayan hecho en el pasado a través de la política hayan sido buenas. No, cada nación tiene sus equivocaciones y tremendas equivocaciones. Pero una cosa es lo que se ha hecho a través de la política y otra cosa muy distinta es lo que es la cultura, la esencia misma de este pueblo americano, que quien realmente viene a este país puede entenderlo. Una nación que a pesar de los distintos conflictos y problemas que se logra enfrentar, como en cualquier parte del mundo, esta nación sale adelante. Una nación que ha aprendido a respetar primero a su vecino, a respetar a su familia y a partir de ahí el respeto en toda la nación. La cultura del esfuerzo y el trabajo. No esperar a que alguien más venga a resolverte el problema. Ahora recién es que estamos viendo cómo hay intervencionismo, injerencia por parte de gobiernos. Sin embargo, desde antes, este siempre era un gobierno reducido. Era una nación de gobierno reducido donde el ciudadano era el que determinaba su futuro. El que era emprendedor y que tenía su pequeña empresa. Definía cuáles eran sus tiempos de trabajo, definía cuánto podía y quería ganar. También dependía, claro, por supuesto, de los mercados. Sin embargo, el trabajo y el esfuerzo era por lo menos una oportunidad de salir adelante y no necesariamente estar viendo cómo puedes trabajar en una oficina pública, en un gobierno federal. No, estaba en manos del ciudadano americano. Y muchas de esas cosas han ido cambiando, todas estas políticas de izquierda que vinieron simplemente a destruir los Estados Unidos desde adentro. Ya me he cansado de decirle a la gente. Hay intereses extranjeros que son muy grandes, muy poderosos y que tienen mucho dinero invirtiendo a lo largo de décadas. Saben, porque han intentado el siglo pasado, destruir a los Estados Unidos de frente, pero saben que Estados Unidos no lo pueden atacar. O sea, en una guerra abierta no pueden destruir a Estados Unidos porque militarmente está muy bien armado. Entonces se dieron cuenta que la mejor forma de hacerlo es destruyéndolo desde adentro. Por eso, a través de distintas migraciones, todas estas corrientes de izquierda, y tenemos muchos némesis por todo lado. No hablemos de las últimas 2 décadas nada más. Por ejemplo, toda esta corriente bolivariana anti-yanqui encabezada por Hugo Rafael Chávez Frías, que contaminó con toda esta idea anti-yanqui a toda la región. Odiadores de los Estados Unidos. Pero hay otros que son mucho más odiadores y de mucha más larga data. Ahí tienes a Corea del Norte, tienes a China, tienes a Rusia, tienes a Irán, con la que se está todavía dirimiendo este conflicto armado. Sí, hay muchos aspectos los cuales parece que nosotros estuviéramos olvidando. Y por eso es que tenemos que entender que tiene que haber una defensa de nuestra nación. Están decididos a destruir a los Estados Unidos desde adentro. Y muchos de estos inversionistas de grandes corporaciones o de grandes ONGs lo están logrando precisamente ¿por qué? Porque hemos dejado de amar a esta gran nación. Hemos dejado de lado ese respeto profundo por esa bandera, por ese himno, por los valores y su tradición. A veces pensamos que lo que tenga que ver con el gobierno, eso es lo que es la representación de un país, y no necesariamente. No necesariamente.
Los políticos igual de corruptos como en Argentina, como en México, como en Venezuela. Los tenemos igual de corruptos aquí. Pero nosotros como sociedad americana, esa de la que le hablo del siglo pasado, de la cultura del esfuerzo y el trabajo, el respeto y apego a la ley, el orgullo por ser americano, cosas muy simples que pueden otra vez hacer en esta celebración de los 250 años una gran celebración de orgullo americano. Y el presidente Donald Trump sabe que nos queda muy poco tiempo para esta gran celebración, apenas y un poco más de un mes. Un mes, pues, para que lo entendamos mejor. Y habrá que, en esta reunión, pues, plantear todo esto. El americano tendrá que sentirse otra vez, porque yo entiendo que la campaña de Make America Great Again significa hacer de los Estados Unidos grande otra vez. Y habrá que restituirlo. Y habrá que empezar por la moral. Habrá que también decirle a la gente con honestidad que ese tema del conflicto armado pues seguramente va a durar más. Y tendrá que tomar una decisión. Pero en la política doméstica tenemos que otra vez impulsar ese amor por esta gran nación para celebrar a lo grande estos 250 aniversario. Les decía que tengo datos. Las fuerzas de defensa de Israel atacan a más de 100 posiciones de Hezbollah y tienen como objetivo a operativos terroristas en el sur del Líbano. Las fuerzas de defensa israelí atacaron durante la noche de ayer más de 100 posiciones de Hezbollah y a operativos terroristas en el valle de la Bekaa, en el Líbano y en todo el sur del país. En varios ataques en el valle de la Bekaa, las fuerzas de defensa israelí atacaron emplazamientos de infraestructura terrorista de Hezbollah, incluido un depósito de armas, según informó el ejército el día de ayer. Una de las operaciones en la ciudad Machgara, en el valle de Bekaa, consistió en varios ataques llevados a cabo en cuestión de segundos. Se dice que el ataque aéreo eliminó a varios terroristas. Dejo aquí el artículo porque me parece que es interesante también hacer un análisis de cómo Israel, que se supone es el aliado con el que se comienza esta incursión militar en Irán, pues desde mi humilde percepción, no sé cómo lo verá el resto de la gente, Irán nos arrastra a una guerra que nosotros no queríamos entrar. Lo ha dicho el secretario Marco Rubio. Posteriormente lo dijo el mismo presidente Donald Trump. Se destruye lo que se entiende son depósitos de los importantes, pues, de Irán, sobre todo de armamento militar. Estratégicos, quería decir la palabra. Y resulta que cuando ya ven que está muy avanzado, lo que nos cuenta el presidente Donald Trump, todo este plan de furia épica está muy avanzado, pues entonces ellos deciden, pues tenemos más enemigos en la región. Irán no basta. Irán financia a la mayoría de los terroristas que están en Hezbollah. Entonces Israel toma su camino por su cuenta y está invadiendo desde hace ya más de una semana, por supuesto. Está invadiendo por su cuenta a Hezbollah en el Líbano. En caso de que se llegara a una negociación con Teherán, seguramente estas decisiones que está tomando Israel van a ser otro foco de atención al cual tendrá que lidiar el presidente Donald Trump. Más allá de lo que él diga, que Benjamín Netanyahu va a hacer lo que él le diga, nosotros entendemos que en este punto no se trata de que él haga lo que él le diga. Ellos ya están haciendo sin preguntar ni decir si pueden o no pueden. Se supone que son socios aliados en esta guerra, en este conflicto, pero no, Israel ya está tomando desde hace mucho tiempo su camino para eliminar lo que entendemos también considera enemigos potenciales a los cuales tiene que eliminar y que amenazan su existencia. Adicionalmente a esto, también les decía, los precios del petróleo suben un 3% y las acciones registran un ligero alza o una ligera alza después de que Irán prometiera represalias por los ataques de autodefensa de Estados Unidos. Los precios del petróleo pues subieron más de un 3% por la mañana después de que Irán prometiera represalias tras los ataques de autodefensa del ejército de los Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, aunque las acciones subieron ligeramente ya que los inversores mantenían la esperanza de un acuerdo de paz. El petróleo crudo Brent subió un 3.6%, cerró con $99.58 el barril.
Mientras que los futuros de West Texas, los intermediarios del oeste de Texas, cerraron con una caída del 2.8% a $93.89 en comparación con el cierre del pasado viernes. El lunes no hubo cierre de precios en Wall Street porque era el día de los caídos. Ahora, seguramente usted ha ido a la gasolinera el día de hoy. Y sí, hay una reducción de por lo menos unos 10, 15 centavos en el precio del galón de la gasolina. 4.10, 4.15 usted lo va a encontrar en las gasolineras. Sin embargo, esto sigue significando un alto costo, casi el doble, para aquellos que trabajan por cuenta propia y que tienen sus negocios y que hacen largos tramos para ir a hacer estos trabajos. Si es que no hay que hacer tanta matemática. Si costaba $2.50 y ahora que está $4, un poquito más, tal vez, casi estás hablando de un aumento del 85%. Sí. Entonces, si la gente cargaba con $50 un galón, o sea, un vehículo, ahora les tocará hacerlo con $85. $85. Y eso, por supuesto, cada vez que te está costando poner de tu billete, ¿cuánto te cuesta a la final? Si hacemos un promedio de que usted está pagando entre $40, vamos a ponerle. Son 52 semanas laborables si usted carga una sola vez por semana. ¿Cuánto es que le va a quedar menos? Por lo menos son $220, $250. Que usted fácilmente los podía distribuir para una emergencia de su carro. Un cambio de aceite y no sé qué otras cosas más. Vaya, para pagar una cuota de alguna vacación que se quiera dar. Pero esta es la forma en la cual yo entiendo tendrán que hacer una revisión en la administración del presidente Trump para ver cómo se cambia esa perspectiva que en este momento se tiene, yo diría, algo negativa, de cara a las elecciones de medio término, de cara a la celebración de los 50 aniversario de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast, Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en TikTok, en TikTok, en YouTube, igual que en LinkedIn, en X, antes Twitter, en todas las redes sociales me encuentra como Freddy Silva TV. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde, además de este programa, también encuentra muchos otros con periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. El presidente Donald Trump nos lo vuelve a demostrar el peso que tiene en las elecciones. Apoyado en Texas al ex fiscal general Ken Paxton y ha ganado la noche de ayer. Dice este artículo, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, respaldado por el presidente Trump, ha derrotado decisivamente a John Cornyn, un senador que llevaba aproximadamente 23 años en el cargo en la segunda vuelta de las primarias republicanas para el Senado de Estados Unidos, celebrada el martes, avanzando para enfrentarse al demócrata James Talarico, un progresista del cual ustedes no querrán oír. Esto en las elecciones de noviembre, tras obtener una ventaja de aproximadamente 25 puntos. Associated Press, prensa asociada, anunció el resultado de la contienda ya a las 9 de la noche, hora del este, estimando que se había contabilizado el 49% de los votos. En ese momento, Paxton ya aventajaba a Cornyn con un 62.5% frente a un 37.5% con 505.741 votos frente a los 303.276 de Cornyn.
La victoria de Paxton se produce una semana después de que el presidente Donald Trump le diera su apoyo total e incondicional, refiriéndose a él como el respetado fiscal general de Texas, un patriota que prioriza a Estados Unidos y alguien que siempre ha sido extremadamente leal a Trump y al movimiento MAGA. Trump elogió a Paxton como defensor de eliminar la filibustería y la ley para salvar a Estados Unidos y afirmó que Paxton lucharía para reducir los impuestos y las regulaciones, asegurar la frontera, detener la delincuencia migratoria, proteger la segunda enmienda, apoyar la industria del petróleo y el gas de Texas y salvaguardar las elecciones. Bueno, fue un apoyo decisivo, por un lado, y segundo, yo creo que también esta es una muestra clara de cuán importante es el apoyo del presidente para los que están todavía en ese punto de si van a apoyar o van a seguir siendo parte del Deep State, de toda esa vieja escuela politiquera, o se suman a ser Make America Great Again, o sea, el movimiento MAGA. O de igual manera a esta nueva camada de republicanos que lo que quiere pues es hacer otro tipo de política y no necesariamente la que tiene acostumbrada el pantano profundo. Pero aquí está, yo creo, una forma también de ver cómo un estado que tradicionalmente ha sido republicano está volviendo a, creo yo, por lo menos por las políticas que quieren presentar, quieren volver a ser el partido republicano como el partido de la hegemonía. Ahora, algo que no puedes descartar en Texas es que han permitido a lo largo de las décadas, sobre todo la última administración de Joe Biden, pues han permitido la llegada de millones y millones de inmigrantes indocumentados. Y esto no viene pasando ahora, porque Texas también es un estado fronterizo. Y por sus fronteras, pues también pasa mucho de la inmigración ilegal. O por lo menos está tan cerca que pasan por ahí, por su frontera. Y lamentablemente, pues mucha gente ha llegado ahí. Y como ya viven 20, 30 años y algunos ya son incluso ciudadanos estadounidenses, hispanos, pues se registran por el Partido Demócrata. Y lo que en otrora funcionaba como un estado que era tradicionalmente republicano, pues ya no es necesariamente tan republicano. Y creo que lo vamos a ver en estas elecciones que van a venir en noviembre, porque ahí se va a poder ver también cuánto ha influido y cuánto va a influir todo este peso migratorio intencional que vienen haciendo las administraciones demócratas ya desde la era de Bill Clinton. Hay que empezar a ver, esto no ha sido yo diría, esto no ha sido de ninguna manera algo que haya sido fortuito, casual, espontáneo. No, esto lo vienen haciendo precisamente porque así lo querían y lo han promovido los de la Open Society. Esa Open Society de George Soros que quiere tener esa sociedad abierta que según ellos es la solución a los problemas de la actualidad. Pero mire, yo hablaba no hace mucho sobre la mentira en la cual están viviendo estas nuevas generaciones. Que este progresismo, este wokeismo se ha metido tanto porque han venido con esta ideología desde las universidades y le quieren hacer creer a esta generación que como ya es una sociedad tecnológicamente más evolucionada, en transporte ha sido mucho más acelerado, entonces automáticamente nos quieren hacer creer y les quieren hacer creer a los jóvenes que ya es una sociedad evolucionada ética y moralmente. Y eso es algo muy falso, es algo muy mentiroso. Póngase usted a revisar lo que se hace ahora y lo que se venía haciendo hace 2000 años. No solamente visite los registros de la Biblia para que usted tenga una idea de cómo se comportaban. Imagínese al Hijo de Dios, lo crucificaron. Multitud de gente, a una persona inocente. Véalos desde el lado no religioso, véalos desde el lado pragmático y objetivo. Crucificar a una persona es una humillación. Y uno puede ir revisando cosas que son realmente de bárbaros que han venido haciendo hace 2000 años, pero no ha cambiado mucho la cosa el día de hoy. No ha cambiado en términos de ética y moral. Incluso teniendo nosotros estos preceptos bíblicos, por ejemplo, de los 10 mandamientos. No robarás, no mentirás, no levantarás falsos testimonios, no fornicarás, no desearás o codiciarás a la mujer de tu prójimo. No. Incluso teniendo todo esto, la gente comete este tipo de
pecados. Y lo viene haciendo. Y cada vez yo siento más bien que es peor. A mí me da mucha preocupación ver cómo cada vez hay grupos de jóvenes y cada vez más jóvenes, adolescentes, que se reúnen para poder saquear, asaltar, golpear, agredir, y ya por cualquier cosita es suficiente para empezar a hacer destrozos en un restaurante de comida rápida. O sea, parece que hemos perdido realmente el norte, los padres de familia, al educar a los hijos y no hacerles ver, no hacerles notar lo que realmente es el respeto. Y estas son las cosas que yo le digo con toda sinceridad. Teniendo hijos pequeños, entiendo que el mundo al que se van a enfrentar no va a ser sencillo. Y otra vez, partiendo desde esta mentira que se le viene diciendo en esta generación, de que, miren, ya estamos viviendo en tiempos distintos. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Por ejemplo, teníamos no digo debate, pero sí una conversación donde algunos se quejaban porque había que adaptarse a los nuevos tiempos. Y cada vez habían más psicólogos, psiquiatras que hablaban sobre cómo educar a los hijos. Y que ahora le proponen constantemente a los padres que es mejor no decirles, no regañarlos, no castigarlos, porque sus emociones, sus sentimientos pueden hacer que se sientan mal. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿Cómo una generación que todavía no ha logrado nada, porque prácticamente las anteriores generaciones le han entregado a estas generaciones nuevas dónde vivir, carreteras construidas, sistemas aéreos elaborados, puentes, o sea, construcciones, ¿para qué le digo? Y resulta que esta generación nos va a venir a enseñar algo que no ha logrado. Y lamentablemente, estos mismos padres nos tratan de ahora decir, estos padres jóvenes, ¿no? Toda esta nueva generación, nos tratan de decir que ahora nosotros tenemos que adaptarnos a los caprichos del niño. ¿Se da cuenta? En vez de que uno asuma la responsabilidad, la paternidad de establecer normas, reglas en casa para que ese niño cuando salga a la calle sea también un respetuoso con las cosas ajenas, con el erario público, con las normas establecidas. No, ahora tú te tienes que adaptar al niño y prácticamente al padre lo vuelven una especie de centro de entretenimiento. Cajero automático para los gustos que necesite, que quiera, ni siquiera que necesite, que quiera, que tenga de caprichos. Y así estamos como estamos. Y le digo que en esta conversación, si hay algo que yo destaco es que, aunque nos guste o no nos guste escucharlo, recibir corrección, disciplina y lo que dice la Biblia, amor con rigor, pues nos ha ayudado a nosotros ser una generación, y le hablo de mi generación, la generación X, nos ha llevado a ser personas respetuosas en la calle. Puede que tengamos muchas cosas que hayamos reprimido en el camino, pero por lo menos de educación, de respeto, hemos aprendido, y a las malas, pero la hemos aprendido. Hoy tienes estos grupos de jovenzuelos en Tampa, en Orlando, en Chicago, igual en Nueva York, están en todo lado, que creen que por alguna razón, por juego, diversión, pueden ir, entrar a una tienda como un 7-Eleven, saquear, robar, destrozar. Y si no le atienden bien en un McDonald's, entonces pueden ir, romper, tirar y hacer desmadres. Esto yo creo que debería ser siempre un llamado de atención. Porque parece que el país lo estamos perdiendo, no tanto por el tema de los políticos. Yo sé que tienen una gran influencia. Yo lo sé y lo tengo muy claro. El tema es que también, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como parte de esta sociedad para mejorarlo? Y le decía, cuando usted tenga la oportunidad de conocer al rival de Ken Paxton, que va para las próximas elecciones, vamos a ver cuánto puede sacar de votos en un estado republicano. Este sujeto es de lo más puro de su generación de idiotas que tiene claro que el wokeismo para ellos es lo importante. Y sabe qué es el wokeismo, entiende qué es el wokeismo, sabe cuál es su doctrina relativista. Sin embargo, su campaña está basada en todas estas políticas liberticidas que destruyen sociedades o se ha demostrado que destruyen sociedades.
Lo interesante será ver cuánta población tejana apoyará a este sujeto. Y créanme, nos va a sorprender. No tengo dudas de que Ken Paxton va a sacar un buen resultado y que va a ganar esa elección por el Senado en Texas. Pero créanme, el número con el cual va a salir el Partido Demócrata no va a ser necesariamente de una distancia abultada, porque el wokeismo se sigue extendiendo en nuestro país. No importa que tengamos una administración republicana que está combatiendo con toda esta agenda woke. El tema es que sus operarios, sus activistas, todavía están trabajando en oficinas federales, todavía trabajan de maestros, todavía trabajan en oficinas importantes y no han dado marcha atrás. Incluso ha habido una confesión por parte de Larry Fink, que es el que ahora mismo está a la cabeza de uno de los fondos de inversión más importantes del mundo. Larry Fink ha confesado que fue un experimento erróneo, equivocado, el haber financiado con tantos billones de dólares toda esta agenda woke. Sin embargo, aunque ellos den el paso atrás y parte del financiamiento ya no se dé a esta agenda, pues ahí están los cultistas. Todos estos que apoyan la agenda de género, la agenda transgénero, la agenda climática, todas las demás agendas que vienen de las Naciones Unidas, la Agenda 2030. Y ese es el verdadero tema. Entiendo que la gente, mientras no lo entienda, no vea la amenaza, pues nunca va a hacerle frente a todos estos cambios que quieren hacer aquí en los Estados Unidos. Pero créeme, las elecciones de noviembre próximo van a ser muy interesantes. Permítame hablar sobre otro tema, esta vez relacionado con una exfuncionaria ya de la administración, la que estaba a cargo de la Fiscalía General de los Estados Unidos. Pam Bondi, lamentablemente, pues se ha conocido recién que ha sido diagnosticada con cáncer. Dice, un informe publicado indica que Pam Bondi le diagnosticaron cáncer de tiroides poco después de que el presidente Trump la destituyera de su cargo como fiscal general. Bondi, de 60 años, recibió tratamiento para la enfermedad y se está recuperando, es lo que ha dado a conocer Axios. Esta revelación surge en medio de un informe que indica que Trump ha designado a Bondi para formar parte de un comité asesor centrado en la inteligencia artificial. Bondi, quien fue despedida de su puesto del Departamento de Justicia el mismo día que acompañó al presidente a la Corte Suprema para presenciar los argumentos orales en un importante caso de ciudadanía por derecho de nacimiento, formará parte del Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología, según el artículo de Axios. La exfiscal general recibió elogios en las redes sociales por la forma en que ha afrontado el temido diagnóstico. Pam ha estado luchando contra el cáncer en silencio. Durante las últimas semanas escribió Kathy Miller, presentadora de podcast y exfuncionaria de la Casa Blanca en X. Bondi tiene un corazón de oro, añadió Miller. Según la clínica Cleveland, la mayoría de los cánceres de tiroides son curables de forma permanente con tratamiento, con una tasa de supervivencia a 5 años superior al 98%, pues el pronóstico para los pacientes diagnosticados con cáncer de tiroides se considera excelente. En otro tema que me parece importante, un estudio relacionado con lo que van a ocupar Pamela Bondi dice: los gigantes tecnológicos podrían ganar más de $1 millón con los datos de cada estadounidense y las empresas de IA obtendrían millones más, esto según un estudio impactante. Un nuevo estudio dice las empresas tecnológicas podrían estar ganando más de $1 millón por cada estadounidense gracias a sus datos en línea a lo largo de los años. Y las empresas de inteligencia artificial en particular podrían obtener millones. Según la Web3 Foundation, un grupo defensor del libre Internet o Internet libre, las empresas que rastrean los datos de los individuos pueden obtener hasta $1.8 millones por residente estadounidense a lo largo de más de 60 años, o desde los 13 hasta los 73 años, que es la etapa en la que una persona típica utiliza principalmente el Internet. En el peor de los casos,
las grandes empresas tecnológicas obtendrían la aún considerable suma de $610,029 por el uso de Internet de cada residente. Es lo que dice este estudio. La cifra más alta equivale a que los datos personales de los estadounidenses valen casi $18,000 por persona al año para las empresas tecnológicas. Pero esa cifra potencial se dispara hasta la asombrosa cantidad de más de $136,000 anuales por residente para empresas de inteligencia artificial como Search IA, según afirma el informe. La Fundación Web3 estudió como 150 empresas tecnológicas líderes, incluidas los gigantes tecnológicos como Amazon, IBM, Tesla y Oracle Corporation, trabajaban con los datos de los usuarios para generar interacción e ingresos. Los datos se obtuvieron a partir de clics, búsquedas, contenidos de carritos de compra e interacción con anuncios, a lo que también se añadió información personal como la ubicación y las fechas de nacimiento. El estudio reveló que incluso detalles como la configuración de los dispositivos y los patrones de uso de los usuarios se utilizan para aumentar los beneficios. Según la Fundación Web3, solo Amazon podría ganar alrededor de $1,227 al año gracias a los datos de sus usuarios. Y todos los datos de Internet utilizados para elaborar esas cifras son proporcionados libremente, aunque a menudo sin que los usuarios lo sepan, mientras navegan por la web o utilizan aplicaciones. Web3 ha descubierto que 9 de cada 10 usuarios ignoran los avisos sobre cookies de los sitios web y los formularios de consentimiento de la política de privacidad destinados a ocultar datos. El informe subraya que las cifras no se presentan como valoraciones precisas ni como derechos directos en efectivo adeudados a particulares. En cambio, están concebidas como un punto de referencia para comprender la magnitud del valor comercial asociado a los datos personales y hasta qué punto ese valor es captado por las empresas en lugar de por los usuarios. Bueno, me detengo aquí en este artículo que le digo, lo ha sacado el New York Post de la Fundación Web3, que estudia estas 150 empresas. ¿Por qué lo traigo a colación? Y me parece que es importante mencionarlo. Porque cuando hablamos de los datos, que se supone deberían ser cuidados por muchas de estas empresas, esa es una gran mentira que le dicen a la gente como para que se crea que realmente su información está segura. El momento que usted recibe gratis una aplicación, puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser X, cualquiera. Si es gratis, quiere decir que el producto es usted. Y véalo siempre de esa manera. ¿Cómo es que estas empresas pueden hacer tanto dinero? Y le digo, cuando usted empieza a revisar las bolsas de valores, las cotizaciones en la bolsa, se va a dar cuenta que Microsoft, por ejemplo, solo por mencionar, es una de las empresas, igual que Apple, que está liderando, pero por mucho en tema de cientos de miles de millones de dólares. Y uno se preguntaría, ¿pero cómo? Si todo esto es virtual, no es que alguien venga, haga trabajo de mano de obra y a partir de ello, pues claro, o sea, uno desde su propia perspectiva, uno diría, yo trabajo duro, trabajo en la construcción, trabajo en la limpieza, trabajo en la pintura, trabajo en la grama y para tener mis 8 horas trabajando y que me paguen por eso cada fin de semana, cada viernes, pues es un trabajo duro que tengo que hacer. Y aún así, lo mío no llega a los 60, 70, 80 mil dólares. La pregunta de todas las personas. Pero estas empresas, con cosas que ni siquiera son tangibles, ni siquiera son palpables, pues tienen miles de millones de dólares y van ganando cada segundo. Mientras uno se anda rompiendo la espalda ahí por hora. Esta gente gana de a millones por segundo. Cuando yo le digo a usted que cuando usted encuentre gratis algo, el producto es usted, es porque realmente usted de forma voluntaria, como dice este artículo, le está entregando todos sus gustos,
su forma de comprar, qué es lo que quiere en esa compra. Uno de los dispositivos más, y yo por eso todavía no entiendo por qué los dispositivos, los celulares, no son gratuitos. Ahí hay una contradicción, pero créanme, eso de un día para otro va a cambiar. Casi se lo puedo asegurar. Porque hay políticas como las de Gran Bretaña o igual algunos países del Reino Unido que van a obligar, igual que lo han hecho en China, van a obligar a cada ciudadano a que tenga que tener una identificación digital. Y esto lo van a hacer a través de un teléfono celular. Un teléfono celular que van a tener que cargar con ellos, les guste o no. Porque ahí va a estar su licencia, su seguro social seguramente, todos los documentos que necesita. Ahí van a estar registrados. Van a estar concentrados en ese dispositivo. Sí. Ahora vea usted, ¿por qué usted es el producto? Cuando usted se levanta y lo primero que hace es revisar su teléfono y entra a una aplicación, ese teléfono ya está registrando Apple, si usted tiene un teléfono de Apple, o igual de Android, cualquiera. Desde el momento que usted se levanta y empieza a hacer elecciones, ya sea de una aplicación, la búsqueda de información, no sé, pagar algún servicio, comprar alguna ropa, algo. El algoritmo está reuniendo toda su información. Si en algún momento usted está necesitando, por ejemplo, reemplazar una ventana, el momento que usted digita encontrar a una persona que arregle o repare una ventana, el algoritmo ya sabe lo que usted está buscando y automáticamente a todas las empresas que ponen su publicidad, que arreglan ventanas, pues les va a dirigir para que vayan ahí y tengan un cliente seguro. Entonces, ¿de qué manera y por qué cuesta tanto? Porque entonces, lo que hasta el siglo pasado hacían las empresas de mercadeo, hacían la prueba. Por ejemplo, invertían miles de dólares en campañas publicitarias para pagar en la televisión para ver si atraían la atención de la gente. Entonces, automáticamente, en medio de eso, entonces uno tenía una idea como empresa de a qué público, entre qué edades, en qué horas les puedes vender. Le doy un dato nomás para que usted se vaya dando cuenta. El Super Bowl en los Estados Unidos más o menos tiene un costo, bueno, le voy a hablar de hace años, pero más o menos el costo por segundo llegaba a ser hasta de 2 millones de dólares. 30 segundos más o menos haga el cálculo. Si fuera $1 millón, estamos hablando de 30 millones de dólares. ¿Verdad? Una propaganda. 30 millones de dólares. Pero su alcance superaba los 130, 150 millones de televidentes. Entonces, cuando uno empieza a ver la proporción de cuánta gente mira el Super Bowl, entonces tú dices, pues sí, no te sale ni siquiera a un 0,00 centavos la publicidad cuando ya estás haciendo los números de cómo y cuánto va a llegar la cantidad de la gente. Y que de esa cantidad de 150 millones tú tengas el 1%, ya ni siquiera el 1, menos del 1% de efectividad, pues sabes que tu dinero, dependiendo claro también lo que vendas, pero vas a tener un retorno. Por eso valía la pena invertir tanto dinero. Pero ahora ya no tienes que estar haciendo ejercicios, pruebas o experimentos para saber cómo llegar a la gente y captar su atención. Ahora tienes ya a las redes sociales trabajando para que constantemente capten tu atención. Ahora tienes las inteligencias artificiales para que tú les vayas instruyendo qué requerimiento, qué necesidad, si tienes una empresa, quieres abrir una empresa, quieres escribir un libro, para todo. Ahora te están ayudando a acelerar pasos que tal vez te podrían haber tomado 6 meses, digamos, para escribir un libro, 1 año. Lo puedes hacer fácilmente en 1 semana, en 10 días, dependiendo del tiempo que le quieras dedicar, pero te ayuda ahora la inteligencia artificial. Ahora, fíjese usted, si ya tenemos compañías, puede ser igual a Amazon, eBay, que están vendiendo nuestra información en base a los comportamientos que tenemos a través del celular, pues ya es más fácil, con todos los datos que ellos recopilan, decir, a ver, usted necesita un auto, pues aquí le mandamos un dealer. ¿Cuál es el que más está pagando? Entonces, ese.
cada vez es más fácil las ventas para ellos porque ya hay nichos y mercados a los cuales son seguros, o por lo menos hay una efectividad bastante alta de seguridad en la venta. Y no hay tanto desperdicio, ya sea de publicidad o igual en la misma producción del producto. Puede que nosotros estemos queriendo lanzar un par de tenis de moda, digamos de la NBA. Yo tengo una fábrica y quiero poner estos tenis de moda de la NBA. Y resulta que si estuviera en los 80s, si estuviera en los 70s, pues tendría que hacer para todos los tamaños habidos y por haber. Y seguramente voy a tener una pérdida porque si yo fabrico 100 de distintas medidas, habrá un 20% que se me va a quedar en el stock porque pues, los pies, los números de pies no son todos iguales. Pero si yo ya tengo una data que me dice, por ejemplo, en la ciudad de Tampa existen 2 millones de personas. De esas 2 millones, según los datos recabados, pues ya tenemos una idea de más o menos 150,000, 200,000 personas que ejercitan y hacen deporte, van, ya digamos, 500,000, ¿no? 500,000 que se dedican a ir al gimnasio, a distintos gimnasios. Entonces, ahora ya sé las edades, sé cuánto miden, ellos mismos ponen qué número de zapato tallan cuando buscan para comprar un tenis. Entonces, para la producción yo ya voy a saber que para la ciudad de Tampa pues habrán tallas, digamos que aquí la gente no es muy alta. Entonces habrán tallas como de las 44 en adelante, 46 en adelante, que no habrá la necesidad de hacer. Tal vez uno, pero ya tu pérdida en cuanto a esa producción ya no va a ser una pérdida del 20%. La pérdida se reduce. Y ahora la efectividad. ¿Cómo tú garantizas más efectividad? Que es lo que realmente busca una empresa en un rendimiento. Si yo ya tengo los datos, sé a qué edades le gusta, entonces voy a elaborar tenis para ciertas edades a las cuales les voy a llegar y voy a hacer campaña para que lleguen a esas edades y van a haber casi un stock en las tallas, en las medidas a las cuales seguramente pues, va a haber o sea, no va a haber mucha diferencia y no va a haber pérdida, va a haber más efectividad. Eso, digamos, en términos de aplicaciones. Ahora usted extrapole cuando tenemos la inteligencia artificial. ¿Qué le digo? Revisando por donde lo revisemos, hay grandes avances que se están haciendo y cada vez más acelerados. Ahora, ¿de que van a haber trampas? Pues seguramente van a haber trampas. ¿De que van a haber plagios? Y que se van a presentar incluso gente para hacer doctorados con inteligencia artificial, como creo que ya están apareciendo, pues tenemos que ver cómo vamos a lidiar con ello. Aquí lo importante y el mensaje que quiero transmitirle es esa ilusión de creer que nuestros datos personales están a buen recaudo, independientemente de cuál sea la página, servidor, lo que usted acceda, no es cierto. Si usted ya es parte de todo este sistema, y tal vez ya es tarde para decirle sálgase de todas estas cosas, bueno, pero por lo menos edúquese y eduque a su hijo para hacerle saber que no solamente es la venta de los datos, sino es cómo estamos constantemente siendo utilizados, ganan solamente ellos y al final del día, quien pierde realmente es aquel al que están utilizando como producto, que en este caso somos nosotros. Si le enseñamos esto a nuestras generaciones, a las jóvenes generaciones, entonces ellos despertarán y seguramente harán una lucha para que o sea equitativa la ganancia o por último, que también exista una renunciación a todo esto para que dejen de otorgarle de forma gratuita y voluntaria a estas grandes empresas para que sigan siendo las trillonarias en el mundo. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítanme leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban camino a Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas.
Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y dar su vida por la redención de todos. Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 45. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.